Bienvenidos a todos a esta primera clase del curso de Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje. En esta primera clase vamos a dar un marco teórico de fundamento para las unidades siguientes. De esta manera vamos a estar desarrollando el concepto de enseñanza, el concepto de aprendizaje, la relación entre estos dos conceptos desde la visión del autor Feldman. Luego vamos a pasar a desarrollar las teorías clásicas del aprendizaje, vamos a estar viendo 3 enfoques teóricos. Y por último, las teorías emergentes en educación que tienen que ver con la intersección entre neurociencias y educación. Vamos a comenzar entonces este curso definiendo qué es la enseñanza. Y a mí me gusta ir a la etimología de los términos. Enseñanza viene del latín insignare, que significa señalar hacia. De esta manera, vemos que la enseñanza está asociada en sus orígenes con indicar o mostrar el camino a seguir. Una autora más contemporánea que define la enseñanza es Cristina Davini y la define de acuerdo a 4 características. En primer lugar, sostiene que la enseñanza es una acción intencional de transmisión de cultura, es decir, que es una acción voluntaria y conscientemente dirigida para que alguien aprenda algo que no puede aprender de modo espontáneo. En cambio, cuando alguien aprende algo por imitación de un modelo, se lo conoce como aprendizaje social, pero allí lo que vemos es que no hay enseñanza. Sin embargo, la intencionalidad de la enseñanza no se restringe a lograr que otros aprendan. Más allá del resultado de aprendizaje en sí, quienes enseñan buscan transmitir un saber o una práctica considerada culturalmente válida. Como segunda característica, Cristina Davini considera que se trata de una mediación social y pedagógica. Como vemos, esta mediación abarca 2 dimensiones. Una dimensión macrosocial, que implica una mediación entre las prácticas culturales y las sociedades, y una dimensión micropedagógica, que implica una mediación entre aquello que se quiere enseñar, es decir, el objeto de enseñanza, y las características de la persona o grupo. Esta idea de Davini nos lleva a comprender que quien enseña no es el centro del proceso de enseñanza, sino que es un mediador y como tal debe considerar tanto al objeto de enseñanza como al destinatario de esa enseñanza. En tercer lugar, se trata de un sistema de relaciones e interacciones reguladas, en el que básicamente interactúan 4 componentes. La persona que enseña, que es quien conduce y coordina la enseñanza, aunque también aprenda mientras lo hace. Quienes aprenden, que muy lejos de ser espectadores pasivos, ponen sus reglas a través de sus disposiciones afectivas, de sus intereses, de sus conocimientos previos. Y los otros 2 componentes son el contenido de la enseñanza, que pueden ser conocimientos a asimilar o bien habilidades o competencias a desarrollar, como vamos a ver más adelante en este curso, y el ambiente, que incluye los materiales, el flujo de interacción y participación de los actores y las normas institucionales. La última característica es que la enseñanza es una secuencia metódica de acciones, o implica, mejor dicho, una secuencia metódica de acciones. Contar con un diseño de actividades secuenciadas y un marco metodológico que oriente la enseñanza es una condición necesaria y crítica para asegurar los logros de aprendizaje. Antiguamente, esta secuencia de pasos se utilizaba de forma estructurada y formal, se seguía a rajatabla. Hoy en día, estos pasos son variables de acuerdo con los propósitos de la enseñanza, el contenido, las características de los alumnos y el contexto. En este sentido, la secuencia metódica no debe ser entendida de forma rígida e inflexible, sino como un marco de actuación flexible y adaptable que sirve de referencia para el trabajo del docente y que puede sufrir cambios o adaptaciones en el transcurso de la enseñanza. Y por último, quería traer otro concepto importante del desarrollo teórico de Cristina Davini, que son las orientaciones o concepciones de la enseñanza.
Existen dos grandes concepciones acerca de la enseñanza como instrucción y la enseñanza como guía. En el primer caso, se destaca la mediación del adulto o profesor como transmisor de un conocimiento o modelizador de una práctica. Y quienes aprenden incorporan estos conocimientos a través de la escucha, la observación y la reflexión. Como vemos, se trata de un modelo en el cual el docente tiene un papel más bien protagonista y el alumno o el aprendiente tiene un rol más bien receptor o pasivo. En el segundo caso, en el de la enseñanza como guía, se destaca la guía sistemática y metódica por parte del profesor y el papel central de la actividad de quienes aprenden a través de la observación directa de fenómenos, la búsqueda y la indagación activa, la resolución de problemas, entre otras cosas. La enseñanza, en este modelo, es un andamio para que los alumnos elaboren el nuevo conocimiento en una secuencia progresiva de acciones. En el transcurso de la enseñanza, seguramente como docentes tengamos momentos de mayor instrucción y otros de mayor guía. Y esto va a depender de varios factores como el contenido. De manera que estas orientaciones no son excluyentes entre sí y se pueden ir intercalando en el curso de la enseñanza. Vamos a continuar viendo qué es el aprendizaje y al igual que hicimos con el término enseñanza, vamos a comenzar viendo cuál es la etimología. En este caso deriva del latín aprendere, que significa captar, apoderarse de algo, hacerlo propio. Si pensamos en definiciones posteriores, yo acá seleccioné dos, una es de Dean, es bastante reciente, y lo que nos trae este autor es que el aprendizaje significa construir un modelo interno del mundo exterior. Desde el punto de vista de Davini, el aprendizaje representa un cambio o una modificación del comportamiento de carácter duradero y estable. Lo que vemos entonces es que el aprendizaje representa una transformación, un cambio, una construcción que se da de manera duradera y estable. Por otro lado, algunos procesos implicados en el aprendizaje son los biológicos como la alimentación y el sueño, los cognitivos como la memoria y la atención, los psicoafectivos como la motivación intrínseca. También vemos que hay factores contextuales como la infraestructura que intervienen en el aprendizaje y por último factores sociales como los grupos de pertenencia de los aprendientes. Todos estos factores tienen impacto en la manera en que una persona va a aprender. Y traigo estos conceptos porque muchas veces pensamos en la enseñanza y el aprendizaje de manera lineal o como si fuese un solo proceso. Y en realidad no, porque en el aprendizaje hay muchos procesos implicados, dentro de los cuales la enseñanza o los métodos de enseñanza es uno de ellos. Por lo cual, no siempre que haya enseñanza va a haber aprendizaje. Puede ser que ese aprendizaje no se dé por otros factores que no tienen que ver exactamente con la enseñanza. Y por último quería traerles esta teoría de los estilos de aprendizaje de Honey y Mumford. Estos autores plantean que existen distintos estilos de procesamiento de la información y que cada uno de nosotros tiene un estilo predominante. Por ejemplo, aquellas personas que tienen un estilo predominantemente activo van a tener un impulso por experimentar y entrar en contacto directo con experiencias nuevas sin necesidad de analizarlas demasiado. Estas personas van a aprender mejor en estas condiciones. En los casos de las personas que tienen un estilo predominantemente reflexivo, se trata de una preferencia por observar una situación y absorber la mayor información posible sobre la misma antes de entrar en contacto con ella. En los casos de las personas que tienen un estilo teórico, este estilo se manifiesta con un elevado interés en comprender el porqué de las cosas y en integrar los hechos en teorías coherentes, sólidas y lo más completas posibles. Y por último, el estilo pragmático
Los estudiantes con este estilo de aprendizaje prefieren saber el para qué de las cosas y están más motivados en lograr objetivos específicos que en integrar teorías abstractas. Generalmente estos estudiantes con el estilo pragmático necesitan comprobar la información de primera mano. En una clase seguramente nos vamos a encontrar con estudiantes con distintas predominancias en sus formas de aprender. Por lo tanto, es interesante que en la medida de lo posible ofrezcamos como docentes distintas oportunidades de aprendizaje, utilizando variedad de estrategias que luego vamos a ver más adelante en este curso. Ahora vamos a ver cómo se relacionan la enseñanza y el aprendizaje desde la propuesta de Feldman. Este autor sintetiza tres enfoques de la relación de enseñanza y aprendizaje. En primer lugar, o el primer grupo, pertenece a lo que se podría denominar enfoques causales, que entienden que siempre que haya enseñanza va a haber aprendizaje. Esta es una visión conductista, lineal, al estilo estímulo-respuesta, y lo que considera es que si el aprendizaje no sucedió, es porque hubo una falla en la enseñanza. Por otro lado, un segundo grupo de enfoques se apartan de este modelo causal y se los pueden llamar enfoques mediacionales, y entienden que entre la enseñanza y el aprendizaje sucede algo. Sin embargo, la enseñanza no es explicación del aprendizaje. Es decir, aunque es una condición necesaria, la enseñanza no es una condición suficiente para que haya aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que explica el aprendizaje de un alumno? Para los enfoques mediacionales, un alumno aprende porque es capaz de hacer él mismo algo con ese material proporcionado por la enseñanza. Por lo tanto, el aprendizaje no es consecuencia de la enseñanza, o por lo menos no es consecuencia directa, sino que también tiene que ver con lo que el alumno hace por sí mismo para aprender. Por ejemplo, cuando el alumno relaciona los conocimientos previos con los nuevos, cuando toma apuntes y sintetiza la información que se presenta en clase. Por lo tanto, estos enfoques consideran que sí hay una influencia de la enseñanza. Podríamos decir que hay una causalidad parcial entre la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, también entra en juego lo que el alumno hace por sí mismo. Y acá también podríamos tener en cuenta estos otros factores que previamente les había comentado, como la motivación intrínseca, estos otros procesos que se asocian al aprendizaje. Y por último, se encuentran los enfoques que se pueden denominar enfoques negativos. ¿Y por qué se denominan así? Porque creen que entre la enseñanza y el aprendizaje no hay ninguna relación. Es más, estos enfoques no confían en la enseñanza, sino que consideran que el aprendizaje se da por sí mismo a través de métodos autodidactas por parte de los alumnos. Si tuviésemos que situarnos en alguno de estos tres enfoques, elegiríamos el enfoque mediacional, entendiendo que una buena planificación y ejecución de la enseñanza seguramente nos acerque al aprendizaje, aunque sabemos que hay otros factores intervinientes que no dependen de la enseñanza.